El escorpión lloraba. Lo vi desmoronarse en el confesionario, no en el cubículo oscuro y anónimo, sino en mi propia sacristía, bajo la luz mortecina de la tarde que se colaba por el vitral de San Miguel, tiñendo el polvo en el aire de un naranja irreal. El hombre cuyo nombre bastaba para helar la sangre de cualquier policía o rival, el temido jefe del cártel, el escorpión, estaba arrodillado. Sus hombros se sacudían violentamente. Las lágrimas, Dios mío, las lágrimas. Se abrían surcos sucios en sus mejillas, donde un tatuaje de un escorpión, el emblema de su brutalidad, parecía retorcerse de vergüenza. Yo, el padre Miguel, párroco de Santa Brígida desde hace 40 años, he visto de todo en este pueblo. He consolado a madres que perdieron a sus hijos en el río, he absuelto pecados de ira, de envidia, de adulterio, de desesperación. He escuchado las confesiones de hombres y mujeres rotos por la vida y por sus propias decisiones. Pero nunca, en mis 7 décadas de vida, en mis 4 de servicio a Dios, había presenciado algo como esto. Nunca al mismísimo diablo, al hombre que era la encarnación del miedo, postrado con tal mezcla de horror y gratitud, en un espacio tan sagrado. Su presencia allí era una profanación, y sin embargo, su quebranto era real, visceral, incomprensiblemente humano. Su traje de lino caro estaba arrugado, manchado con el polvo del camino y, sospeché, con el barro de alguna tierra lejana que no quería imaginar. Sus manos, las manos que se rumoreaba habían ordenado innumerables atrocidades, estaban juntas, no en un rezo devoto, sino retorciéndose, apretadas con una fuerza que hacía blanquear sus nudillos el aire denso de la sacristía, que usualmente olía a incienso rancio y cera de vela. Ahora apestaba sudor e algo metálico, a un miedo crudo, animal. Padre, su voz era un gemido ronco, apenas audible. Perdóneme, no pido absolución por lo que hice, no por la ley, ni por mis enemigos. Sé lo que soy, sé lo que merezco. Su cabeza se hundió aún más. Mis ojos se posaron en el crucifijo de madera de encino que colgaba sobre el altar auxiliar, y luego regresaron a él. ¿Qué podía decir yo? ¿Qué penitencia podría darle a un hombre así? ¿De qué pecado hablas, hijo? Le insté, mi propia voz sonando extrañamente hueca, a pesar de mi entrenamiento, a pesar de mi experiencia. La verdad es que mi corazón latía contra mis costillas como un pájaro atrapado, y no por miedo a él, sino por el peso de lo que estaba a punto de confesar. Sabía que no sería un robo de poca monta, ni una infidelidad. Sería algo oscuro, profundo, algo que la noche misma se avergonzaría de ocultar. Yo respiró hondo, un aliento que parecía quemarle los pulmones. Yo maté a ese hombre, padre Anal, que desapareció hace meses, el que el pueblo olvidó. Un escalofrío me recorrió la espalda. Había rumores, por supuesto, siempre los había, pero este asesinato en particular, la desaparición de un joven que, al parecer, había traicionado a un cártel rival, nunca había sido oficialmente confirmado. Nadie lo había visto, nadie lo sabía con certeza. Y aquí estaba el principal sospechoso, el arquitecto de su muerte, confesándolo con un detalle que no puedo ni debo repetir ahora. Mis años de pastor me dictaron escuchar, sin juzgar, sin interrumpir. Mi deber era ofrecerle a Dios el arrepentimiento de este hombre, sin importar cuán monstruoso fuera su pecado. Pero entonces, algo cambió. Después de describir la atrocidad, después de pintar con palabras una escena de violencia que me heló el alma, el escorpión no se detuvo en el arrepentimiento. Se aferró a mis pies, literalmente sus manos rudas, tomando la tela de mi sotana. Sus sollozos se volvieron más frenéticos, más desesperados, y esta vez el terror en sus ojos no era solo por su alma, sino por algo más, un terror sagrado. Sí, una reverencia que no se correspondía con el monstruo que yo conocía. Y mezclado con ese terror, venía algo aún más desconcertante, una gratitud desgarradora. Y ahora tengo que confesarle lo que no puedo entender, padre. Su mirada se elevó hasta la mía, sus ojos inyectados en sangre brillando con una luz que nunca había visto. Era la mirada de un hombre que había vislumbrado un abismo y una salvación al mismo tiempo. Fue la niña, padre. Me quedé helado, la niña. ¿Qué niña? Mi mente buscaba desesperadamente un ancla, un contexto, una de sus víctimas, una testigo. ¿Acaso había implicado a un inocente en su depravación? Mi mente, formada por la teología y la lógica, luchaba por encontrarle sentido a sus palabras en medio de esa atmósfera de pecado y misticismo. La niña del ángel me devolvió a mi hijo. Las palabras resonaron en el pequeño espacio, extrañas, imposibles, absolutamente fuera de lugar. La niña del ángel a mi hijo. La confesión de un asesinato. Un jefe del cártel desmoronándose con gratitud y un terror sagrado. El vitral de San Miguel seguía arrojando su luz anaranjada sobre él
sobre mí, sobre el misterio impenetrable que acababa de nacer entre nosotros? Yo lo miré, luego al crucifijo, luego de nuevo a él. ¡Qué demonios! ¡Qué aberración! ¡Qué milagro! ¡Qué locura había logrado esto! En ese momento, las palabras del escorpión no tenían ningún sentido para mí, a ninguno en absoluto. Y hasta que ustedes, el lector, no escuchen la historia completa, no podrán entender el escalofriante y verdadero significado de la declaración más imposible que jamás haya escuchado en mi larga vida como sacerdote. Mis palabras, al final del relato de El Escorpión, resuenan aún en este silencio de mi memoria, como ecos en una iglesia vacía. ¡Qué aberración, qué milagro, qué locura había logrado esto! Y sí, en aquel instante la idea de que una niña pudiera haber devuelto el hijo a un hombre tan cruel era una insensatez que desafiaba toda lógica. Pero la verdad, mis queridos hijos, es que ninguna historia que valga la pena ser contada comienza con el estruendo de un milagro consumado. No, las historias verdaderas, las que nos transforman el alma, a menudo nacen en los rincones más humildes de la aflicción humana, en el susurro de la preocupación, en el temor silencioso de unos padres. Por eso, para que el escalofriante y verdadero significado de la declaración de El Escorpión pueda, al fin, cobrar sentido para ustedes, debemos retroceder un poco en el tiempo, a varias semanas antes de aquel inusual y turbulento encuentro en mi sacristía. Debemos desandar el camino y adentrarnos en la humilde oficina parroquial de Santa Brígida, donde una tarde, la más apacible y serena de las preocupaciones humanas, comenzó a tejer la intrincada trama de una historia que me cambiaría para siempre. No era la sangre ni el miedo lo que se respiraba entonces en los campos que rodeaban nuestro pequeño pueblo, aunque la sombra de la violencia ya se cernía, lejana pero persistente. Lo que entonces me preocupaba eran las almas de mi rebaño, los pequeños dramas cotidianos, las luchas silenciosas de la fe. Y fue así como una tarde de un martes cualquiera, en que la luz de la tarde se filtraba dorada por la ventana de mi despacho, iluminando el polvo danzante en el aire y la pila de papeles sobre mi escritorio. Javier y Elena se presentaron. Los conocía bien. Javier, un hombre de pocas palabras, con manos fuertes de campesino que parecían capaces de arrancar vida de la tierra árida. Y Elena, su esposa, de rostro bondadoso, cuya sonrisa solía ser como un bálsamo en la misa dominical. Eran de esa gente sencilla y trabajadora que forma la columna vertebral de cualquier comunidad. Fieles, discretos, con la fe tejida en el alma como un hilo resistente. Pero aquella tarde, sus rostros no reflejaban la calma habitual. Llevaban la angustia grabada en cada línea de expresión, en la palidez de sus mejillas, en la forma en que sus ojos, normalmente tan serenos, ahora parecían contener un océano de preocupación. Javier, siempre el más reacio a mostrar debilidad, fue el primero en hablar, aunque sus palabras salieron entrecortadas como si la garganta le pesara. Padre Miguel comenzó, su voz más grave de lo normal. Venimos a usted porque ya no sabemos a quién más acudir. Elena, a su lado, asintió, las manos entrelazadas en su regazo con una fuerza que blanqueaba sus nudillos. Sus ojos, fijos en los míos, eran una súplica silenciosa. Nuestra niña, padre, dijo ella, su voz apenas un susurro. Nuestra Sofía. Ella dice que habla con un ángel. Un angelán. La palabra flotó en el aire, densa y cargada, en la quietud de mi despacho. Mi mente, educada en la prudencia de la razón y la teología, reaccionó de inmediato. En mi larga vida había escuchado muchas historias, fantasías infantiles, sueños vívidos, incluso relatos de apariciones. La imaginación de los niños, pensaba, es un jardín donde florecen las maravillas más insospechadas. A veces, las tensiones de la vida familiar, las influencias de la televisión o simplemente la inocencia desbordante pueden dar forma a realidades que para ellos son tan palpables como el pan en la mesa. Comprendo, dije, buscando la suavidad en mi tono, la empatía que todo pastor debe ofrecer. Los niños tienen una imaginación muy rica. ¿Con qué frecuencia les habla de esto? Javier se revolvió incómodo en su silla. No es un juego, padre, dijo, la resignación en su voz. Al principio, eso pensamos. Una amiguita imaginaria, ampero. Elena continuó, como si las palabras de su esposo le hubieran dado el valor que le faltaba. Dice que lo visita cada tarde, padre, aun cuando el sol empieza a bajar. Lo llama Ezequielan y lo describe con una claridad, una y otra vez, la misma descripción siempre igual, como si de verdad lo viera. Aquello era diferente, la consistencia, un detalle que no se ajustaba del todo al patrón de una fantasía pasajera. Mi corazón, pese a mi mente escéptica, sintió un ligero vuelco. ¿Y cómo lo describe si no es indiscreción?, pregunté, procurando mantener mi voz neutra,
aunque mi curiosidad ya se había encendido. Dice que brilla, padre, contestó Elena, su mirada perdida en algún punto más allá de la ventana, como si ella misma intentara recordar la visión de su hija, que brilla como el oro del sagrario, pero con una luz más suave que no hace daño a los ojos, y que su voz, ay padre, su voz, dice que suena como las campanas de la iglesia, pero suaves, como un canto. La descripción, lo admito, era conmovedora. Los niños rara vez inventan detalles tan poéticos y al mismo tiempo tan arraigados en el lenguaje de la fe. Pero la cautela es el faro del sacerdote. ¿Y ustedes, qué han hecho hasta ahora? Inquirí, mi voz ahora más firme, dirigiéndolos hacia el camino de la razón y la medicina. Javier suspiró. Primero, la llevamos al doctor en el pueblo. La revisó de arriba abajo, dijo que estaba sana como una manzana, que no había nada raro, ni fiebre, ni nervios. Dijo que era una niña con mucha imaginación. Pero no nos quedamos tranquilos, añadió Elena, moviendo la cabeza. Los detalles, padre, eran demasiado precisos, demasiado consistentes. Así que hicimos un sacrificio. Pedimos prestado y la llevamos a la ciudad a un psicólogo. La mención del psicólogo me hizo sentar más derecho en mi silla. Aquello ya no era una simple fantasía infantil. Estos padres estaban verdaderamente desesperados, invirtiendo tiempo y dinero, cruzando las fronteras de lo que una familia rural suele hacer, buscando respuestas. ¿Y el psicólogo? Pregunté, sabiendo que su veredicto sería crucial. La estuvo viendo durante varias sesiones, padre, dijo Javier, frotándose la frente con cansancio. Habló mucho con ella, a solas, con nosotros, nos preguntó de todo, Ann, y al final nos dijo que no había nada, que Sofía no mostraba signos de ninguna enfermedad mental, que no era psicosis, ni alucinaciones, que su mente era clara, coherente, que era una niña normal, dulce, con una inteligencia especial para su edad. No supo qué decirnos más allá de que era un misterio. La palabra, pronunciada por la boca de un hombre de ciencia, resonó con un peso particular. Había descartado la patología, había descartado la fantasía. Y si la ciencia no podía explicarlo, ¿a dónde miraba entonces el hombre? A lo inexplicable, a lo espiritual. Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos humedecidos. Padre, tenemos miedo. Miedo de que esto no sea bueno, que sea algo del maligno. O que la gente del pueblo. Usted sabe cómo es aquí. Ya empiezan los cuchicheos. La van a señalar. A nosotros también. Su angustia era palpable, una mezcla de terror sagrado y miedo a la condena social. En un pueblo pequeño y conservador como el nuestro, lo que se sale de la norma es rápidamente etiquetado, juzgado, a menudo con crueldad. Una niña que habla con un ángel podía ser vista como una bendición o, con más frecuencia, como una señal de locura o incluso, para las mentes más supersticiosas, de una posesión. La línea entre lo santo y lo profano era a menudo difusa en la imaginación popular, y la peculiaridad de Sofía los ponía en un riesgo inmenso. Miré sus rostros, agotados por la preocupación, pero también por una inexplicable dignidad. No buscaban fama, ni atención, ni una bendición barata. Buscaban paz. Buscaban entender y, sobre todo, buscaban protección para su pequeña. Su amor por Sofía era tan claro como el agua de la montaña, y era ese amor el que los había llevado por caminos insospechados primero al médico, luego al psicólogo y ahora, como último recurso, a su sacerdote. Venían a mí, no solo por mi investidura, sino porque esperaban que yo, con mi conocimiento de las Escrituras y mi experiencia de la vida, pudiera discernir la verdad oculta en el corazón de su hija. Mi mente comenzó a repasar los textos sagrados, los relatos de la tradición mística, ángeles guardianes, sí, los hay, apariciones, también, pero siempre con un propósito, una misión. ¿Qué hacía este tal Ezequiel? ¿Y qué le cuenta este Ezequiel? Pregunté, intentando sondear la naturaleza de estas supuestas conversaciones. ¿Ella les ha dicho qué hace o qué le enseña? Dice que le cuenta historias de los santos. Padre, respondió Elena, una leve luz de alivio cruzando por su rostro al hablar de esto. Historias que nosotros no le hemos contado, con detalles que no sabríamos, y que le enseña a rezar el rosario. Dice que le explica cada misterio para que lo rece con más atención, con más el corazón. Aquí, el escepticismo en mi alma encontró una fisura, un ángel que cuenta historias de santos y enseña a rezar el rosario con devoción. No era la imagen de un espíritu maligno, tampoco el de una simple fantasía o alucinación, que tienden a ser caóticas o autorreferenciales. Había una intención de bien, de edificación, de piedad. Si bien mi deber era ser cauteloso, también lo era reconocer la semilla de lo divino cuando se presentaba, por extraña que fuera la forma. Un silencio prolongado llenó mi oficina.
roto solo por el susurro del viento entre los árboles del atrio. Javier y Elena me miraban, esperando mi veredicto, mi guía. El paso de su fe, de su angustia, de su amor por su hija, se posó sobre mis hombros. Había visto la fe mover montañas, había presenciado conversiones inesperadas, pero la idea de un ángel que visitaba a una niña cada tarde y con la consistencia que ellos describían era algo que trascendía mi propia experiencia y comprensión, pero yo era su sacerdote. Era mi deber escucharlos, acompañarlos y, sobre todo, protegerlos. No podía simplemente desestimar su preocupación. Habían agotado todos los recursos racionales y médicos. Ahora venían a la fe. Y la fe, mis queridos hermanos, no siempre se manifiesta de maneras lógicas o convenientes. A veces, la fe nos obliga a mirar más allá de lo que creemos posible, a abrir nuestros corazones a los misterios que superan nuestro entendimiento. Comprendo su angustia, dije finalmente, mis ojos fijos en los de ellos, intentando transmitirles la calma que mi propio espíritu empezaba a buscar. Es una situación delicada. Los médicos han dicho que no hay nada físico. Los psicólogos han descartado enfermedades de la mente. Quizás es momento de mirar con los ojos del espíritu, con discernimiento y oración. Javier y Elena intercambiaron una mirada, una mezcla de alivio y una expectación tensa. Sabían que yo no los juzgaría. Sabían que, al menos, yo los escucharía. Lo que les pido, continué, es paciencia y mucha oración. Que no dejen de rezar por su hija y que no permitan que el miedo les robe la paz. Yo, por mi parte, los visitaré. Hablaré con Sofía, no, la cuestionaré, no, Eleazar, simplemente la escucharé como ustedes la han escuchado. Quizás, al verla, al sentir el ambiente en su hogar, el Espíritu Santo me ilumine para entender qué es lo que Dios, en su infinita sabiduría, está intentando mostrarnos a través de esta pequeña alma. La idea de visitar a la niña, de encontrarme cara a cara con el centro de este misterio, me llenó de una mezcla de aprensión y una extraña excitación. Mi escepticismo aún luchaba contra la posibilidad, pero mi corazón sacerdotal se abría, poco a poco, a la maravilla. Porque, si bien mi deber era la prudencia, mi vocación era la fe. Y la fe, a veces, nos pide que dejemos de lado nuestras preconcepciones para abrirnos a lo extraordinario, a la mano de Dios que se manifiesta en los lugares y las formas más inesperadas. Aquella tarde, Javier y Elena salieron de mi despacho con una leve luz de esperanza en sus ojos, aunque la sombra de la preocupación seguía anclada en ellos. Yo me quedé solo, con el sol poniente tiñendo de rojo las paredes, y una pregunta aún más grande que antes en mi corazón. ¿Quién era Sofía? ¿Y quién? ¿O qué? Era este Ezequiel. La historia, la verdadera historia, no había hecho más que comenzar. No con la sangre y el miedo de un capo, sino con la humilde y asombrosa inquietud de dos padres que amaban a su hija. A la mañana siguiente, con el recuerdo aún fresco de la angustia de Javier y Elena, y la enigmática pregunta de Sofía y su ángel resonando en mi alma, me puse en camino. La parroquia de Santa Brígida se alzaba en el centro del pueblo, y la casa de la familia, a unas pocas cuadras, era un modesto rincón de adobe y tejas, rodeado por un pequeño jardín donde las buganvilias trepaban con desenfado. El sol de la mañana, que unas horas antes había prometido un día vibrante, ya se inclinaba hacia el poniente, tiñendo el cielo de una melancolía dorada, como si la tarde misma supiera que había algo especial a punto de revelarse. Al llegar, Javier me recibió en el umbral. Su rostro, que la tarde anterior había estado surcado por la preocupación, mostraba ahora una mezcla de nerviosismo y una extraña resignación. Elena apareció detrás de él, con las manos entrelazadas a la altura del pecho, como si contuviera una plegaria silenciosa. Sus saludos fueron suaves, casi susurros, como si temieran perturbar la quietud de la casa, o quizás la presencia invisible que ellos ya intuían. «Está en el patio, padre», me dijo Elena, señalando con un leve movimiento de cabeza hacia la parte trasera de la casa. Como siempre, a esta hora caminamos por un estrecho pasillo que desembocaba en un pequeño patio interior. Era un espacio humilde, pero lleno de vida en unas cuantas macetas con geranios de colores vivos. La ropa tendida en un tendedero que se mecía suavemente con la brisa y, dominando el centro, un viejo mezquite, con sus ramas retorcidas ofreciendo una sombra generosa. El aire estaba impregnado de ese aroma terroso y dulce que solo se encuentra en los patios de pueblo al final de la tarde, mezclado con el tenue perfume de alguna flor nocturna que empezaba a abrirse. Y allí, bajo el dosel irregular del mezquite, la encontré en Sofíanes. Estaba sentada en una pequeña silla de madera, con una postura de una gracia casi antinatural para sus 7 años. Sus pies descalzos apenas rozaban el suelo. Sobre sus rodillas descansaba un cuaderno de dibujo
de tapas ya descoloridas por el uso, y en sus manos sostenía un lápiz con una delicadeza que me conmovió. No había nada, absolutamente nada, que denotara la excentricidad o la enfermedad que sus padres temían. Era una niña tranquila, con el cabello castaño recogido en dos trenzas sencillas que le caían sobre los hombros, y unos ojos grandes y serenos, del color de la tierra mojada después de la lluvia, que parecían albergar una profundidad inusual. Al vernos, levantó la mirada. No hubo sobresalto ni timidez, solo una calma acogedora. Me ofreció una sonrisa pequeña, apenas un atisbo, pero llena de una gentileza que me desarmó al instante. Sus padres se quedaron a una distancia respetuosa, observando, casi sin respirar, mi interacción con ella. Sentí el peso de sus esperanzas y sus miedos sobre mis hombros. Me acerqué lentamente, cuidando de no invadir su espacio con prisa. «Hola, Sofía», le dije, mi voz suave, esforzándome por transmitirle una paz que yo mismo no sentía del todo. Me arrodillé a su lado para que nuestros ojos quedaran a la misma altura. «Soy el padre Miguel. Tus papás me han hablado de ti». Ella asintió, su mirada fija en mis ojos, sin rastro de ansiedad. «Lo sé, padre», respondió. Su voz era un hilo melódico y claro, sin la aguda vibración que a menudo tienen las voces infantiles. «Veo que estás dibujando», comenté, observando el cuaderno. En la página abierta había un trazo delicado, un paisaje que parecía ser el mismo mezquite bajo el que estábamos, pero con un brillo y una luz que no eran de este mundo. «Es muy bonito». «Gracias», musitó. «Estoy dibujando lo que veo». Fue entonces cuando reuní el valor. La prudencia dictaba tacto, pero el corazón me urgía la verdad. «Sofía», empecé, y mi voz, que creí firme, tembló ligeramente. «Tus papás me han contado que tienes un amigo muy especial, un amigo que no todos pueden ver». No hubo un cambio en su expresión, ninguna señal de que estuviera inventando o avergonzándose. Sus ojos permanecieron tan serenos como el cielo vespertino. «Sí, padre», respondió con la más absoluta naturalidad. «¿Él me visita todas las tardes, Ezequiel?», pregunté, repitiendo el nombre, sintiendo cómo se aferraba a mi mente, tan antiguo y bíblico. «¿Y Ian? ¿Y cómo es él, Sofía? ¿Me puedes hablar de tu amigo?». La niña dejó el lápiz a un lado, con un movimiento que no era distraído, sino más bien contemplativo. Levantó su vista más allá de mí, hacia el punto exacto donde los últimos rayos del sol empezaban a teñir las copas del mezquite de un color naranja cobrizo, casi fundiéndose con el cielo, como si lo viera allí. En ese mismo instante, «Él brilla, padre», comenzó, y sus palabras, aunque simples, pintaban una imagen imposible. «Brilla como el oro del sagrario Perón o Juema. Es como el sol de la mañana cuando entra por la ventana de la iglesia, pero más suave, más puro». Mi corazón dio un vuelco. La comparación no era aleatoria. El sagrario, ese tabernáculo donde guardamos el Santísimo, revestido a menudo de metales preciosos y velado por la luz tenue de una lamparilla. Es el lugar más sagrado de nuestra iglesia, el corazón de nuestra fe. Que una niña de 7 años, de manera tan espontánea, comparara la luz de su amigo con la refulgencia sagrada del oro del sagrario, tenía un peso que iba más allá de la mera fantasía infantil. No era una luz eléctrica ni el brillo de un juguete, era la luz de lo divino, tal como se manifiesta en los objetos más santos de nuestro culto. «¿Y su voz, Sofía?», logré preguntar, con la garganta un poco apretada. «Dices que te habla». «¿Cómo suena su voz?». Una sonrisa aún más amplia, pero igualmente serena, apareció en sus labios. «Su voz es como las campanas de la iglesia», padre dijo, y en ese momento, como si la providencia lo hubiera orquestado, el sonido lejano de las campanas de Santa Brígida llegó hasta nosotros, marcando la hora. «Pero no esas que suenan para llamar a misa o cuando hay una fiesta». Ella hizo una pausa, buscando las palabras exactas. «Es como si las campanas sonaran por dentro de uno, muy suaves, muy bonitas, como si el sonido acariciara el corazón, no los oídos». Las campanas de la iglesia, que para mí eran un llamado al deber, un recordatorio de la liturgia, para Sofía eran la metáfora de una voz celestial que resonaba en su interior, un eco de lo divino que ella percibía de una manera íntima y transformadora. La sencillez de su descripción, la ausencia de grandilocuencia, era lo que la hacía tan poderosa. No intentaba impresionarme, solo relataba su verdad. «¿Why? ¿Qué te cuenta Ezequiel, Sofía?», proseguí. Mi voz ya no era solo la del sacerdote interrogador, sino la de un alma que empezaba a abrirse a una posibilidad que, hasta hacía unos minutos, habría considerado impensable. Hay quienes dicen que los ángeles traen mensajes importantes o revelan cosas del futuro. Ella negó con la cabeza, sus trenzas se balancearon ligeramente. «No,
Padre, él no me pide nada. Tampoco me dice que va a pasar mañana. Su mirada volvió a posarse en mí, y en ese momento sentí que la verdad fluía de ella como un manantial puro. Simplemente me cuenta historias, historias de los santos, de San Francisco, que hablaba con los animales, y de Santa Rosa de Lima, que cuidaba a los enfermos con tanto amor, y de la Virgen María, que era tan buena y tan humilde. A mis ojos se abrieron un poco más en historias de los santos. No eran cuentos de hadas ni fantasías macabras, eran los pilares de nuestra fe, los ejemplos vivientes de la caridad y la santidad. Pero no era solo eso. Y también, continuó Sofía, su voz adquiriendo un tono de profunda devoción, me enseña a rezar el rosario. No solo a repetir las Ave Marías, Padre me dice que cada cuenta es como una estrella en el cielo, y que si miro bien, puedo ver a Jesús y a la Virgen María en cada misterio. Me enseña a sentir las palabras, no solo a decirlas. En ese instante, la duda, esa compañera constante del intelecto, comenzó a resquebrajarse en mi interior. Mi formación teológica, mi experiencia de décadas lidiando con la fe y la superstición, todo mi bagaje racional se encontró con la inocencia y la verdad de una niña. No había artificio en sus palabras, no había búsqueda de reconocimiento, ni la más mínima señal de que estuviera orquestando una farsa. La serenidad de Sofía no era la pasividad de la ignorancia, sino la quietud de una convicción profunda. Su paz no era de este mundo. Me sentí como un viejo roble, cuyas raíces profundas se aferran a la tierra de la razón, pero cuyas ramas de repente son acariciadas por una brisa celestial que le hace dudar de la solidez de su propia base. Como sacerdote, mi deber era ser un pastor, pero también un guardián de la verdad, discerniendo entre lo genuino y lo ilusorio. Había venido con la mente preparada para encontrar indicios de una mente frágil o una imaginación desbordada. Quizás incluso, Dios no lo quisiera, de una aflicción más oscura, pero no encontré nada de eso. Solo una pureza tan cristalina que mi propia visión se sintió empañada en comparación. Mientras Sofía hablaba, el sol terminó de descender y el patio se bañó en una penumbra suave, la hora azul, cuando el mundo parece suspender el aliento antes de la noche. Y en esa penumbra, bajo el viejo mezquite, envuelto por el aroma de la tierra y la quietud de la tarde, sentí una paz inexplicable. No era la ausencia de problemas ni la tranquilidad que viene de la respuesta a una pregunta. Era una paz que trascendía la razón, que se asentaba en lo más profundo de mi ser, como la calma que desciende sobre el alma después de una confesión sincera o durante el momento más elevado de la consagración. Fue una paz que me hizo dudar de mi propia duda. La escepticismo, esa armadura que a menudo vestimos para protegernos de lo incomprensible, empezó a sentirse pesada y necesaria. ¿Cómo podía dudar de la autenticidad de algo que emanaba tanta pureza, tanta luz, tanta verdad evangélica? ¿Cómo podía negar la posibilidad de una intervención divina cuando su fruto era la enseñanza de la fe, la devoción a los santos y una forma más profunda de rezar el rosario? Me levanté con lentitud, sintiendo mis rodillas un poco entumecidas, pero mi espíritu, extrañamente, aligerado. Javier y Elena me miraban con una interrogación ansiosa en sus rostros. Yo no pude ofrecerles una explicación lógica, ni una absolución teológica en ese momento. Solo pude mirar a Sofía, que había vuelto a su dibujo, y luego a ellos, con una mirada que, espero, les transmitió algo de la paz que yo acababa de sentir. Volveré, les dije, mi voz aún suave, pero ahora cargada de una nueva convicción. Necesito reflexionar, pero les aseguro, no hay nada de lo que deban avergonzarse, ni de lo que temer. Salí de la casa con el corazón lleno de preguntas, sí, pero también con la certeza de que acababa de presenciar algo extraordinario, algo que desafiaba mi comprensión, pero que confirmaba mi fe de una manera que mis décadas de sacerdocio rara vez habían logrado. Sofía, con su calma sobrenatural, y su amigo Ezequiel, no era un caso a resolver, sino un misterio a contemplar. Y en el silencio de aquella tarde que se desvanecía, comprendí que la historia de la niña que hablaba con un ángel no era una carga para esa familia, sino una bendición, una invitación de Dios mismo a mirar más allá de lo visible, a escuchar el susurro de lo sagrado en los lugares más humildes. El pueblo no tardaría en reaccionar, lo sabía, y esa sería una prueba aún mayor, no solo para Sofía y su familia, sino para la fe de todos nosotros. Salí de aquella casa con la certeza, sí, de haber atisbado un misterio inefable, un rincón de lo divino que se resistía a las explicaciones terrenales. La serenidad de Sofía, la pura e inmaculada certeza con la que hablaba de Ezequiel, había sembrado en mi viejo corazón una paz extraña
un eco de la verdad. Pero la paz, mis queridos hermanos, es una flor delicada en los pueblos pequeños. Why un misterio, por más bello que sea, rara vez se mantiene en silencio. Como la chispa en un pajal seco tras una larga sequía, la noticia la niña que habla con un ángel prendió en nuestro San Cristóbal. Primero fue un murmullo, apenas un siseo entre las mujeres que se encontraban en el mercado, mientras escogían el chile serrano o regateaban el precio de los nopales. Luego, el murmullo se convirtió en un cuchicheo más audible en el atrio de la iglesia. Tras la misa dominical, cuando los saludos y las bendiciones se mezclaban con las preguntas furtivas sobre la familia de Javier y Elena pronto. El chisme, como un río caudaloso desbordado, corrió por las calles empedradas, saltó las tapias de los patios y se coló por las puertas entreabiertas, hasta llegar a cada rincón del pueblo. No había reunión de comadres en el lavadero, ni partida de dominó bajo el portal del Palacio Municipal, donde el nombre de Sofía y la mención de su amigo Saquio no fuesen el tema central. Observé todo esto con la inevitable angustia que solo un párroco puede sentir al ver a su rebaño dividido y a veces ciego. Había dos corrientes principales, dos mareas que chocaban y creaban una espuma amarga alrededor de la casa de Javier y Elena. Una de esas corrientes, la más numerosa al principio, era la de la esperanza, la curiosidad y la fe desesperada. Eran aquellos que, ante las duras realidades de la vida en nuestro México rural, la enfermedad sin cura, la ausencia del ser querido, el hijo descarriado, el bolsillo vacío, el alma marchita por la soledad, se aferraban a cualquier señal del cielo. Personas de ojos cansados que venían de rancherías lejanas, abuelas con el reumatismo retorciéndoles los huesos, madres con niños enfermos en brazos, hombres con el peso de la culpa y la incertidumbre. Habían oído que una niña sencilla, una de las nuestras, conversaba con un ser celestial. ¿No sería posible que, a través de ella, pudieran alcanzar un pedacito de ese consuelo divino? Un milagro para sus propias vidas. Recuerdo a doña Remedios, una anciana que había perdido a su esposo y a 2 hijos en un año, que llegó con sus sandalias gastadas y su pañuelo en la cabeza, buscando a Elena a sus ojos, enrojecidos de tanto llorar, suplicaban: dígale a su niña, Elena, que le pida a su ángel una señal de mi esposo. Sí, está en paz, si nos espera. O al joven Mateo, cuya esposa languidecía de una fiebre que ningún curandero ni médico de pueblo había podido aliviar. Él no pedía que el ángel curara, sino solo una palabra: Padre, para saber qué hacer, si debemos rendirnos o seguir luchando. Javier y Elena, con la natural humildad que los caracterizaba, se vieron de repente en el centro de una tensión que nunca buscaron y que francamente los abrumaba. No eran santos ni profetas, eran padres. Intentaban explicar que Sofía solo hablaba con Ezequiel, que él no revelaba el futuro ni realizaba milagros por encargo. Ella solo lo escucha, Padre Miguel, me decía Elena, con la voz quebrada. Él le cuenta historias de los santos, le enseña a rezar el rosario con más atención. Es su amigo, no una fuente de profecías. Pero la gente, cuando la esperanza se enciende, a menudo no escucha razones, se acercaban a la casa, se paraban frente a la ventana por donde se asomaba el mezquite, esperando ver un destello, oír una voz. Algunos pedían que Sofía les impusiera las manos, otros dejaban pequeños regalos en la entrada, a veces una imagen de la Virgen, otras billetes arrugados que Elena, con vergüenza, devolvía. Javier, que era un hombre de pocas palabras y mucha paciencia, se veía obligado a salir una y otra vez para pedirles amablemente que se retiraran, que respetaran la privacidad de su hija. No querían que Sofía se sintiera una exhibición, una curiosidad. Querían proteger su inocencia, su don, sea lo que fuera, de las garras de la fama o la falsedad. Y entonces estaba la otra corriente, la más insidiosa y corrosiva, la del escepticismo, el desprecio y el miedo. En un pueblo donde la tradición es una armadura y lo desconocido una amenaza, la historia de Sofía era, para muchos, una afrenta, una burla o, peor aún, una puerta abierta a la oscuridad. ¡Es una embustera!, exclamaban algunas. Buscan atención, quieren hacerse famosos a costa de la fe de la gente. Estas eran las voces de la envidia, del resentimiento ante algo que no podían comprender y que parecía elevar a una familia humilde por encima del resto. Había quienes, con una piedad mal entendida, murmuraban sobre enfermedades mentales o sobre la necesidad de un exorcismo. ¿Y si no es un ángel de luz, padre?, me preguntó una vez doña Teresa, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror. A veces el demonio se disfraza de ángel de luz
para engañar a los incautos. El miedo a lo demoníaco, tan arraigado en la religiosidad popular, era una espada afilada que se cernía sobre la inocente Sofía. En estas voces no solo cuchicheaban, sino en la misa, las miradas se desviaban hacia el banco de Javier y Elena, no con compasión, sino con juicio. En la tienda, la dueña era más parca con Elena. Los niños que antes jugaban con Sofía, ahora la evitaban. Sus padres les habían prohibido acercarse, temerosos de una influencia extraña. El aislamiento comenzó a apretar como una soga. Javier y Elena dejaron de ir a las reuniones de la comunidad. Las puertas de sus vecinos, antes abiertas, ahora permanecían cerradas. El silencio que rodeaba su casa ya no era solo el de la quietud vespertina, sino el de la exclusión, el estigma. Me dolía el alma al verlos. Cada vez que iba a visitarlos, veía el cansancio en los ojos de Elena, la resignación en la postura de Javier. Sofía, ajena en gran medida a la malicia de los adultos, comenzaba a notar que sus amigos ya no la buscaban para jugar, que las sonrisas en la calle eran menos frecuentes. Aunque su serenidad angelical permanecía, la sombra de la tristeza a veces cruzaba sus ojos tan profundos y sabios. Intenté, con todas mis fuerzas, interceder, predicar la cautela sin condenar, la caridad sin juzgar. Hermanos, les decía desde el púlpito, la fe nos llama a la prudencia, sí, pero también a la apertura del corazón. No sea que por miedo a lo desconocido cerremos las puertas a una posible gracia de Dios. Y tampoco sea que por un falso entusiasmo pongamos nuestra fe en donde no debe estar. Solo el tiempo y Dios revelarán la verdad. Mientras tanto, seamos caritativos unos con otros. A mis palabras eran a menudo como gotas de agua en el desierto, apenas mitigando la sed de la curiosidad o el fuego de la condena. Y mientras el pueblo se debatía entre la fe y el recelo, entre la esperanza y el miedo por la niña y su ángel, una sombra mucho más antigua y tenebrosa se cernía sobre nuestra región. La violencia, una bestia que creíamos haber domesticado con los años, había despertado con una furia renovada. Los rumores ya no eran solo sobre Sofía, ahora eran sobre los narcos, sobre los enfrentamientos en los caminos vecinales, sobre los cuerpos encontrados en las orillas de los ríos que bañaban los pueblos vecinos. Nuestro San Cristóbal, un remanso de paz relativa, comenzó a sentir el aliento helado de esa bestia. El aire, que antes olía a tierra mojada y a leña quemada, ahora se sentía pesado, cargado de una ansiedad palpable. Las madres apretaban a sus hijos con más fuerza al anochecer. Los hombres evitaban los caminos poco transitados y las conversaciones en la plaza se volvieron más silenciosas, más prudentes. Los comercios cerraban antes y las noches se hicieron más oscuras, no solo por la ausencia de luz eléctrica en algunas calles, sino por el miedo que apagaba el espíritu de la gente. El nombre que más se susurraba, el que lava la sangre, era el de el Escorpión. Era un hombre cuya crueldad era legendaria, un fantasma que se movía entre los cactus y las llanuras, dejando tras de sí un rastro de terror y muerte. Su cártel, que antes parecía mantenerse en las sombras de las grandes ciudades, había extendido sus garras hasta nuestra región, disputándose el control con facciones rivales. El Escorpión no era un jefe cualquiera. Se rumoreaba que no conocía la piedad, que sus métodos eran tan salvajes como el nombre que llevaba. Había arrasado pueblos enteros, desmembrado familias, y su palabra era ley, impuesta con hierro y fuego. Su sola mención era suficiente para que los niños dejaran de jugar y los adultos bajaran la mirada. Yo, como pastor, sentía el doble peso sobre mis hombros, la carga de la familia de Sofía, injustamente juzgada, y la pesada losa del miedo que se asentaba sobre toda mi grey. En las noches me arrodillaba ante el crucifijo de la sacristía, y mis rezos eran más fervientes, mis súplicas más desesperadas. ¿Cómo podía ofrecer consuelo? ¿Cómo podía hablar de la paz de Dios cuando el mundo exterior parecía desmoronarse en violencia y el mundo interior de mi pueblo se rasgaba entre la fe y la incredulidad? Era una paradoja cruel. Mientras un milagro potencial, la conversación de una niña con un ángel, era motivo de división y escarnio, la realidad innegable de la crueldad humana amenazaba con devorarnos a todos. El contraste era abrumador. La gente temía a Sofía y a su ángel por ser algo que no entendían, algo que desafiaba su orden establecido. Pero ese mismo miedo, ese mismo temor a lo desconocido y a lo extraordinario, palidecía en comparación con el terror visceral que el Escorpión y sus hombres inspiraban. Una amenaza muy real que no pedía fe sino sometimiento. Así, nuestra pequeña comunidad se encontraba en una encrucijada peligrosa. El aire no solo estaba pesado por el chismorreo, sino por un miedo real y palpable a que la violencia llegara a nuestras puertas. Los dos mundos, el de lo sagrado y lo profano,
el de lo milagroso y lo brutal, comenzaban a colisionar, tejiendo un tapiz de angustia y expectación. Y en el centro de todo, ajena a la tormenta que se gestaba, estaba Sofía, la niña de ojos serenos, sentada bajo su mezquite, conversando con su amigo Ezequiel, con la misma calma con la que las hojas se mecían al viento. La tormenta estaba por desatarse y nadie sabía qué clase de tierra quedaría tras su paso. La tormenta, de la que les hablé al final del capítulo anterior, no tardó en desatarse. Y si bien Sofía, en su inocencia bendita, permanecía ajena a la inminente colisión de mundos, nosotros, los que habitábamos las casas de adobe y las calles polvorientas de Santa Brígida, sentíamos el peso de cada nube que se formaba en el horizonte. Aquel aire pesado del que les hablé ya no era solo por el chismorreo, sino por un miasma de miedo que se filtraba bajo las puertas y se adhería a las paredes de cal. La vida en el pueblo, que antes fluía con la calma de un río en estío, comenzó a estancarse, a volverse turbia. Los mercados, antes vibrantes con los pregones de los vendedores y las risas de los niños, se aquietaron. Las voces se volvieron susurros, las risas apenas ecos. Las madres llamaban a sus hijos a casa mucho antes de que el sol se recostara en el poniente, y las puertas, que antes se dejaban abiertas con una confianza que ahora parecía de otra era, se cerraban con doble candado, con cerrojos que sonaban a sentencia. Los hombres, que solían conversar en la plaza bajo el crepúsculo, se recluían en sus hogares con la mirada perdida en el vacío, escuchando más allá de los sonidos cotidianos, esperando escuchar algo que no querían oír. Desde mi altar, durante las misas de la tarde, yo mismo sentía la ausencia en las bancas. Había menos fieles. Los que venían lo hacían con los hombros encorvados, los ojos fijos en la cruz, buscando en ella un consuelo que las noticias del mundo exterior se empeñaban en negar. Sus plegarias, antes comunitarias y rítmicas, ahora eran más bien súplicas individuales, balbuceos casi inaudibles, llenos de una angustia tan profunda que parecía capaz de perforar el mármol del presbiterio. Me sentía como un capitán en una tormenta, tratando de aferrar a mi pequeña barca de fe en medio de un mar embravecido de terror. Mis sermones, que antes buscaban inspirar, ahora se limitaban a intentar consolar, a recordarles que, incluso en la oscuridad más densa, la luz de Dios persiste. Pero, ¿cómo hablar de luz cuando la sombra de la violencia era tan vasta, tan real, tan inminente? La presencia del escorpión y sus hombres se había vuelto una constante ominosa. Sus camionetas, con los cristales polarizados, patrullaban las calles como depredadores al acecho, y los rumores de enfrentamientos en los pueblos vecinos eran como campanadas fúnebres que anunciaban que la fatalidad se acercaba. Nadie se atrevía a mirarlos, a cruzar sus caminos. Era un terror que se respiraba, que se sentía en la piel, un miedo tan primitivo y ancestral que anulaba cualquier intento de razón o de esperanza. La inocencia de nuestro pueblo que tanto apreciábamos se estaba desvaneciendo, tiñéndose de la cruda realidad de un mundo sin piedad. Pero aún con todo ese miedo flotando en el aire, la noticia que llegó un atardecer fue como un rayo que partió el cielo ya encapotado. Se supo la razón de la furia desatada del escorpión, de la escalada de brutalidad que había sembrado el pánico en toda la región. Sus enemigos, en un acto de crueldad inimaginable incluso para ellos, habían tocado lo intocable, habían secuestrado a su único hijo, un niño de apenas 8 años. El murmullo de horror se extendió como una plaga. En los portales, las mujeres se santiguaban con terror, los hombres se quedaban en silencio, con la mandíbula apretada. Un niño, incluso para los más duros, para aquellos que habían visto y participado en la violencia, el secuestro de un menor era una línea que no se cruzaba. Era un acto que prometía desatar una venganza tan brutal que haría parecer los enfrentamientos anteriores como meras escaramuzas. Y lo más paradójico, lo que heló la sangre de todos, era la completa impotencia de el escorpión, el hombre que lo controlaba todo con el terror, el que tenía el poder de la vida y la muerte sobre mucho. Era ahora un padre desesperado, despojado de su armadura, vulnerable, destrozado por la ausencia de su pequeño. La policía, en estos lares, era un fantasma, una figura decorativa, incapaz de intervenir, o, peor aún, demasiado atemorizada para hacerlo. La ley de los hombres había fracasado. El escorpión, el depredador, era ahora la víctima de una tristeza que ni todo su poder podía aplacar. Yo mismo, al escuchar la noticia, sentí un escalofrío que me recorrió el alma. Pensé en la injusticia, en la inocencia arrebatada, en el ciclo interminable de odio y venganza. Mis oraciones por la paz se sentían insuficientes, como gotas de agua en un incendio forestal.
¿Dónde estaba Dios en todo esto? ¿Cómo podía permitir tanto sufrimiento, tanta maldad? La fe es un camino arduo, mis queridos hermanos. Y a veces, incluso para un sacerdote, las dudas se cuelan como serpientes en el jardín. Pero al mismo tiempo, en medio de esa desolación, un pensamiento comenzó a germinar en mi mente. Ansí la ayuda humana era inútil. Si el poder terrenal era impotente, entonces solo quedaba un camino, el camino de lo divino a un milagro. Pero ¿cómo y a través de quién podría manifestarse tal prodigio? Mientras el pueblo entero se consumía en la mezcla de horror y la morbosa expectación de la represalia que sin duda vendría. La angustia de Javier y Elena también había alcanzado un punto crítico. No solo lidiaban con la tensión de las amenazas externas y el ostracismo interno, sino que la imagen del niño secuestrado se había incrustado en el corazón de Elena como una espina. Ella, con su naturaleza maternal y compasiva, sufría doblemente. Sentía la aflicción de su propio hogar, la mirada de reproche de algunos vecinos, las sospechas veladas que pendían sobre Sofía Perrault, a la vez el dolor de la madre del niño secuestrado, de ese ser diminuto y vulnerable, la carcomía por dentro. La veía sentada en el pequeño sofá de su sala, con la mirada perdida en la pantalla del viejo televisor, cuyas imágenes parpadeantes solo traían desdicha. Los noticieros locales, con sus voces sombrías, repetían una y otra vez la historia del niño desaparecido, del llanto desconsolado de la familia del Escorpión. Elena no podía apartar la vista. Las lágrimas, pesadas y silenciosas, surcaban sus mejillas. No eran lágrimas de miedo por lo que pudiera pasarle a ella o a Sofía, aunque ese miedo siempre estaba latente. Eran lágrimas de pura empatía, de una madre que sentía en lo más hondo de su ser el desgarro de otra. Había una universalidad en ese dolor que trascendía las barreras impuestas por la violencia de los cárteles. Era simplemente el dolor de una madre por un hijo perdido. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué tanta crueldad? La escuché murmurar una tarde cuando la visité para llevarle la comunión. Su voz era apenas un hilo, su rostro demacrado por noches de insomnio y la incesante preocupación. Un niño, Padre Miguel, ¿qué culpa tiene un niño de los pecados de su padre? Yo solo pude tomar su mano, sentir la frialdad de su piel y ofrecerle un silencio compasivo, porque las palabras en ocasiones son huecas y vacías frente a la magnitud de la tragedia. Los días se arrastraban, cada uno más largo y pesado que el anterior. La esperanza de encontrar al niño se desvanecía con cada amanecer. Las noticias eran siempre las mismas, ningún rostro, ninguna pista. La furia de el Escorpión crecía, y con ella la violencia. Los lamentos de su familia llegaban al pueblo, rumores de una desesperación tan profunda que los hombres más fuertes se encogían ante su sola mención. Una tarde en particular, que se me ha quedado grabada en la memoria con la nitidez de una fotografía antigua, Elena estaba de nuevo frente al televisor. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, tiñendo la pequeña sala de tonos anaranjados y violetas. Sofía, ajena a la penumbra que invadía el corazón de su madre, estaba sentada en el suelo, dibujando con crayolas en su cuaderno. Dibujaba un árbol, un pájaro y quizás, pensé, una figura brillante y etérea que solo ella podía ver. Elena observaba las imágenes en la fotografía de un niño de ojos grandes y sonrisa inocente que había desaparecido. El rostro de su madre, destrozado por el dolor, era un espejo de su propia angustia. Algo se quebró dentro de ella en ese instante. Tal vez fue la acumulación de todo el sufrimiento, la sensación de impotencia que la oprimía, la fe que, a pesar de todo, se negaba a extinguirse por completo, o quizás fue una chispa de ese instinto maternal que, en momentos de crisis, nos impulsa a hacer lo impensable, a buscar soluciones más allá de lo racional. Se levantó del sofá con una lentitud que denotaba el peso de su alma. Sus pasos eran como los de una sonámbula, guiados por una fuerza que no comprendía del todo. Se arrodilló, no ante la imagen sagrada de la Virgen de Guadalupe que colgaba en la pared, sino junto a Sofía, que seguía concentrada en sus dibujos. Era un acto de humildad, de fe desesperada, de una madre que se entrega por completo a la única esperanza que le quedaba. Por más remota, por más inverosímil que pareciera, el silencio en la habitación era espeso, solo roto por el suave rasguñar de los crayones de Sofía contra el papel y el latido desbocado del corazón de Elena. Sus manos temblaban mientras rozaba el cabello castaño de su hija. Dudó. ¿Cómo pedir algo así? ¿Cómo articular una petición tan osada, tan extraña, a una niña de 7 años que hablaba con un ángel? Era como pedirle a una mariposa que moviera una montaña. Pero la imagen del niño secuestrado, la visión del dolor de su madre en la televisión, era más fuerte que cualquier vergüenza, que cualquier duda. Cerró los ojos por un instante, respiró hondo,
como si intentara absorber todo el valor del mundo. Y entonces, con la voz apenas un susurro, tan frágil que parecía a punto de romperse, le dijo a su hija, la niña de los ojos serenos, «La confident de Ezequiel, Sofía, mi amor, ¿puedes preguntarle a Ezequiel si sabe dónde está ese niño? El hijo de ese hombre tan terrible, el que salió en las noticias. Pídele a tu ángel un milagro para él». Las palabras apinas orbles quedaron suspendidas en el aire, cargadas con el peso de la desesperación, la fe y la última gota de esperanza de una madre. Sofía, con la misma calma con la que las hojas se mecían al viento, dejó caer el crayón sobre el papel. Levantó la mirada hacia su madre. En sus ojos no había sorpresa ni incredulidad, solo una profunda quietud. Elena esperó, el aliento contenido, por una respuesta que podría cambiarlo todo o hundirlas aún más en la desesperanza. El ruego había sido lanzado al abismo de lo imposible, al corazón mismo de lo divino, y yo, que años después escucharía el desenlace. Solo puedo decirles que aquel susurro fue la chispa que encendió la llama de lo que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. La súplica de Elena flotó en el aire, un hilo casi invisible, que sin embargo parecía vibrar con la fuerza de un alma rota. Pídele a tu ángel un milagro para él. Sofía, mi querida Sofía, había levantado la mirada y en la quietud de sus ojos, Elena encontró no una respuesta inmediata, sino una promesa de ella. Yo, Padre Miguel, recuerdo vívidamente cómo Elena me relató aquel momento, su voz aún teñida de la misma angustia y la misma asombrosa esperanza que debió sentir entonces. El día siguiente amaneció como cualquier otro en nuestro pequeño pueblo, pero para Elena, cada rayo de sol que se colaba por la ventana llevaba consigo el peso de una espera insoportable. Los quehaceres diarios se volvieron un eco distante de su propia ansiedad. Preparar el desayuno, arreglar la casa, todo era un movimiento mecánico, mientras su mente regresaba una y otra vez a las palabras de la noche anterior. ¿Habría oído Sofía? ¿Podría el ángel, ese Ezequiel que yo mismo comenzaba a ver con menos escepticismo y más perplejidad, realmente intervenir en un asunto tan terrenal y tan desesperado? Era un ruego lanzado al cielo por la vida de un niño que, irónicamente, era hijo de un hombre que sembraba el terror entre los nuestros. La paradoja de la situación solo hacía más compleja la madeja de emociones que embargaba a Elena la compasión por el inocente, el temor por el padre y la abrumadora carga de haber puesto una petición tan imposible en los labios de su propia hija. Pasaron las horas con la lentitud tortuosa que solo la incertidumbre puede imponer. Sofía, ajena a la tormenta interior de su madre, mantuvo su rutina. Jugó, dibujó y a la hora acostumbrada, cuando el sol comenzaba su lento descenso tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, se dirigió al patio. Elena la observó desde la cocina con el corazón apretado en el pecho. Las manos le temblaban al lavar los trastes. Escuchaba el suave murmullo de Sofía bajo el mezquite, las pausas, como si estuviera atenta a una voz que solo ella podía percibir. ¿Estaba hablando con Ezequiel? ¿Le habría transmitido su ruego? ¿Sería tan osado un ángel, tan cercano a las cuitas de los hombres, como para responder a una súplica de tal magnitud? Mi propia fe, construida sobre años de razón teológica y milagros silenciosos del día a día, se tambaleaba ante la idea. El silencio del patio se prolongó más de lo habitual. Cada minuto una eternidad para Elena. Luego la vio. Sofía emergió de la sombra del mezquite. No corría, no saltaba, caminaba con una calma antinatural, la misma que Elena había notado antes, pero esta vez esa serenidad parecía más profunda, casi etérea. Se acercó a su madre, que había dejado lo que hacía, y ahora la miraba con los ojos desorbitados, conteniendo la respiración. «Mamá», dijo Sofía, con la sencillez con la que se anuncia que va a llover, su voz clara y desprovista de cualquier emoción extraordinaria, como si acabara de recordar algo trivial que debía compartir. Ezequiel me dijo, ¿dónde está el niño? El mundo de Elena se detuvo. El agua goteando del grifo, el canto lejano de un pájaro, todo se desvaneció en el fondo. Solo existían las palabras de su hija y la promesa que contenían. ¿Dónde? ¿Dónde está mi amor?, logró articular Elena, su propia voz apenas un susurro que se quebraba. Y entonces Sofía pronunció las palabras que cambiarían todo. No solo para su familia y para el escorpión, sino para todo nuestro pueblo y para este viejo sacerdote. Lo dijo con una precisión asombrosa, como si estuviera leyendo un mapa que tenía grabado en su memoria. Cada detalle delineado con la nitidez de una imagen reciente está escondido en la bodega de la vieja finca de los Espinosa, la que se quemó hace años, detrás de la capilla abandonada de San Judas, junto al acueducto roto. Elena sintió un frío recorrerle la espalda a pesar del calor de la cocina. Su mente, que había estado a punto de romperse por la tensión,
Ahora luchaba por comprender la enormidad de lo que acababa de escuchar. La finca de los Espinosa. Claro que la conocía. Todos la conocían, al menos de nombre. Era un lugar legendario en la memoria colectiva del pueblo, pero un lugar olvidado, abandonado, casi mítico. Un lugar al que nadie iba. Se había quemado hacía décadas, y lo que quedaba eran ruinas, carcomidas por el tiempo y la vegetación. ¿Una capilla? Sí, una pequeña ermita dedicada a San Judas Tadeo, patrono de las causas difíciles, que había sido devorada por el fuego y el olvido. Sus paredes negras y su techo colapsado, apenas reconocible en el acueducto roto, un vestigio de tiempos antiguos, serpenteando como una cicatriz de piedra por los terrenos aledaños. Ya sin agua, sus arcos medio derruidos. Pero la bodega. ¿Una bodega en esa finca? Nadie había hablado de una bodega. Era un lugar de difícil acceso, sepultado bajo el matorral y los escombros, y lo más incomprensible de todo, era un sitio que una niña de 7 años no tenía absolutamente ninguna forma de conocer. No solo no había estado allí, sino que dudo mucho que hubiera escuchado a los adultos hablar de esos detalles tan específicos. Eran pedazos de un rompecabezas oscuro, olvidados, que Sofía había encajado con la maestría de un geógrafo experimentado. Elena, con la incredulidad y la esperanza batallando en su pecho, sintió que el temblor que la invadía era incontrolable. Era el temblor de quien se asoma al borde de un abismo y vislumbra algo inimaginable en sus profundidades. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de un pavor sagrado, de un asombro que le helaba la sangre y le abrazaba el alma al mismo tiempo. No había duda, esto no era una fantasía, no, era un juego, era real. Era demasiado específico, demasiado remoto, demasiado improbable. Con las manos aún temblorosas, pero con una claridad repentina que disipó todo el miedo al ridículo o al error, Elena se dirigió al teléfono. Necesitaba hablar conmigo. Necesitaba que yo, su párroco, su guía espiritual, el hombre que había intentado mantener la distancia y la razón, escuchara aquello que desafiaba toda lógica humana. La llamada llegó a mi despacho en la parroquia una tarde ya entrada, mientras revisaba mis notas para la homilía del domingo. El timbre, inesperado a esa hora, me sobresaltó. Era Elena, su voz aguda y temblorosa, casi irreconocible. Padre Miguel, dijo, apenas conteniendo un sollozo ahogado, que sonaba más a un grito reprimido de asombro que de tristeza. Padre, Sofía. Sofía sabe dónde está el niño. Mis manos se aferraron al auricular. Sentí un vuelco en el estómago. Sabía. ¿Cómo podría saber? Había escuchado a Elena relatar la súplica. Sí, y había sentido una punzada de compasión por la desesperación de una madre. Pero la idea de una respuesta real, concreta, de una intervención tan directa, era desmesurada. Le pedí que se calmara, que me contara todo con detalle. Waela lo hizo, palabra por palabra, con la voz entrecortada, pero con una convicción que me atravesó hasta los huesos. La bodega de la vieja finca de los Espinosa, la que se quemó hace años, detrás de la capilla abandonada de San Judas, junto al acueducto roto, repitió cada detalle, y cada uno de ellos sonaba más y más inverosímil, y al mismo tiempo, más y más innegable. Mi mente, acostumbrada a buscar explicaciones lógicas, a sopesar las posibilidades, se encontró con un muro de lo imposible. ¿Una niña de 7 años? Esos detalles tan remotos, tan olvidados, no era una simple adivinanza. No era un lugar obvio. Era una aguja en un pajar abandonado. Un sudor frío me perló la frente. La razón me gritaba que era una locura, que aquello era una fantasía peligrosa, que jugar con las esperanzas del escorpión era un riesgo enorme, no solo para su familia, sino para la de Sofía. Y quizás para la de todo el pueblo, pero una voz más antigua, más profunda, susurraba en mi corazón. Una voz que recordaba las escrituras, las historias de los profetas, de los niños usados como mensajeros, de la fe que mueve montañas. ¿Podría ser esto? ¿Podría ser que Dios, en su infinita y misteriosa sabiduría, hubiera decidido manifestarse de una manera tan humilde, tan inesperada, a través de la boca de una niña pequeña? El teléfono aún vibraba ligeramente en mi mano. Del otro lado, Elena esperaba, su aliento contenido, como si mi respuesta pudiera validar o destruir lo que acababa de vivir. Yo, Padre Miguel, me vi en la encrucijada más grande de mi vida sacerdotal, an ignorar la voz de la fe por el temor a lo inexplicable o arriesgarlo todo por la esperanza de un milagro. Aquella noche, el destino de un niño secuestrado, y quizás de todo un pueblo, se posó en mis hombros. Un peso insoportable de fe y responsabilidad. El teléfono vibraba en mi mano como un pequeño temblor,
pero era mi corazón el que sentía un vértigo de fe y terror, como si el suelo bajo mis pies se hubiese abierto para revelar un abismo de lo desconocido y, al mismo tiempo, la promesa de una ascensión milagrosa. Elena, al otro lado de la línea, esperaba, su aliento contenido, y yo me encontraba en esa encrucijada donde la razón, tan cómoda y predecible, se enfrentaba a lo que la fe más elemental, aquella que enseño cada domingo, exigía actuar. ¿Cómo podía un sacerdote, un hombre de ciencia teológica y de pragmatismo pastoral, dar crédito a la voz de una niña de 7 años que citaba a un ángel? Sin embargo, aquella paz inexplicable que sentí en la presencia de Sofía, la coherencia de su relato, la angustia de Javier y Elena, y ahora la precisión sobrenatural de esa ubicación. No era la lógica lo que me impulsaba. Fue un impulso que no era mío, que se me injertó en el alma con la fuerza de una revelación. Era una certeza, fría como el mármol del altar y cálida como la luz de la vela más pequeña, de que no podía ignorar esto. Ignorarlo no sería prudencia, sería cobardía ante lo divino. Colgué el teléfono y me arrodillé junto a mi escritorio, con los ojos cerrados, la mente aún enredada, pero el espíritu rendido. Hágase tu voluntad, susurré, la voz apenas un raspón en mi garganta seca. Si esto era de Dios, que Él me guiara. Si era una ilusión, que Él me perdonara. Pero el riesgo era la vida de un niño, y para un sacerdote no hay causa más santa. Mis contactos, forjados a lo largo de 40 años en esta parroquia, eran variados y a veces inesperados. Había confesado a ricos y pobres, a santos y a pecadores, a policías y a hombres de negocios menos legales, buscando siempre un resquicio de luz. No era mi lugar investigar ni confrontar, sino, si era posible, sembrar una semilla de esperanza. Llamé a un conocido, un hombre que se movía en los círculos oscuros, pero que una vez me confió el dolor de un hijo perdido. Le hablé con voz grave, cuidando cada palabra, para no revelar mi fuente, para proteger la inocencia de Sofía. He recibido un mensaje. Hijo, le dije, mi voz modulada con la solemnidad de quien transmite algo sagrado. Un alma piadosa, a través de una inspiración divina, ha recibido una visión de donde puede estar el hijo de el escorpión. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un aliento que se contuvo, una incredulidad apenas velada. Lo sé, suena tan inverosímil, pero hay una precisión en la descripción que no se puede ignorar. Una finca quemada de los Espinosa la Vieja, detrás de la capilla abandonada de San Judas, junto al acueducto roto. En la bodega mi voz era firme. Ahora, cada palabra, una piedra en un camino incierto. Le insistí en que transmitiera esto como un mensaje anónimo de Dios, una súplica de la fe popular. Sabía que un hombre sin esperanza se aferra a cualquier cosa, incluso a una voz que suena a locura. El escorpión, cuya crueldad era legendaria, era ante todo un padre desesperado. La noticia, por improbable que fuera, llegó a sus oídos. En su mundo, donde la lógica y la brutalidad gobernaban, la idea de una intervención divina era ajena, ridícula incluso. Pero el corazón de un padre no conoce límites en su desesperación. Envió a sus hombres, a sus leales y temidos secuaces, no sin una buena dosis de escepticismo, pero con la orden de buscar. El camino hacia la vieja finca de los Espinosa era un castigo, un sendero de terracería carcomido por las lluvias, flanqueado por mezquites espinosos y nopaleras indomables. El lugar, abandonado por décadas, era un monumento a la desolación. Esqueletos de paredes ennegrecidas por el fuego se alzaban contra el cielo, mudos testigos de tragedias pasadas. El polvo se levantaba con cada pisada de los vehículos, cubriendo los rostros curtidos de los hombres armados. Buscaron entre los escombros de lo que fue la casa principal, la bodega adjunta, apenas un amasijo de piedras y un techo parcialmente colapsado. Se guiaron por las indicaciones, tan improbables como precisas. Detrás de la capilla abandonada de San Judas, una pequeña edificación ruinosa, su cruz de hierro torcida, su interior vaciado por el tiempo y el vandalismo. Y luego, junto al acueducto roto, un tramo de mampostería antigua serpenteando como una cicatriz de piedra por el paisaje. Fue allí, en la penumbra de la bodega, un espacio que se abría a un hueco subterráneo cubierto por tablones podridos y escombros, donde la luz apenas penetraba, que los hombres de El Escorpión se detuvieron. Un suspiro débil apenas audible rompió el silencio cargado de polvo y desesperación. Uno de los hombres, el más joven, se inclinó, apartando las piedras con la culata de su rifle. Y allí, en la oscuridad húmeda y fría, acurrucado, tembloroso, con el rostro sucio de lágrimas y hollín, pero vivo, estaba el niño, el hijo de El Escorpión. Asustado, sí, con el miedo tatuado en sus ojos infantiles, pero ileso milagrisamente, ilisó,
Salvo por el frío y la sed, la escena debió ser impactante. Hombres endurecidos por la violencia, por la vida al margen de la ley, arrodillándose en el polvo, sus voces roncas, el temblor de sus manos al levantar al niño, sus ojos incrédulos. No hubo estruendo, no hubo fuego del cielo, no hubo una voz atronadora. Fue la precisión de una palabra susurrada, de una indicación dada por una niña a través de un ángel, la que rompió la lógica del mundo y se manifestó como el más puro de los milagros. Era una intervención divina tan clara y tan inexplicable como el aire que respiramos. La noticia llegó a mí no por una llamada directa, sino a través de un canal secundario, unas pocas palabras transmitidas con asombro y una extraña reverencia. ¿Lo encontraron, padre, en exactamente donde dijo Ann? Un escalofrío me recorrió el cuerpo, de la cabeza a los pies, no de miedo, sino de una profunda y abrumadora gratitud. Era la confirmación de que Dios, en su infinita misericordia, si elige a los más humildes para manifestar su gloria, el peso insoportable de la fe y la responsabilidad se disipó, reemplazado por la ligereza del asombro, por la certeza de que yo solo había sido un instrumento. Y fue entonces, con esa verdad innegable, resonando en los huesos de aquellos hombres y el corazón de un padre, cuando el escorpión, el hombre de hierro, se quebró, no ante la ley, ni ante sus enemigos. Se quebró ante la humildad de un milagro, ante la bondad inmerecida de un Dios que lo había alcanzado a través de una niña y su ángel, y no tuvo otro lugar a donde ir. Condujo directamente a mi iglesia, buscando no venganza, no poder, sino algo que nunca había conocido Ann, la absolución, la paz, la confesión de El Escorpión. No fue como ninguna otra que yo hubiera escuchado en mis 40 años de sacerdocio. No hubo excusas, no hubo jactancia, solo un torrente de arrepentimiento tan crudo y sincero que sentí que el mismísimo Espíritu Santo soplaba en mi sacristía. Sus pecados, me dijo con la voz rota, sus crímenes, el miedo que había sembrado, todo se le caía encima, no por el peso de la ley terrenal, sino por la luz de esa gracia inmerecida que le había salvado a su hijo. Quería cambiar, quería redimir el tiempo, aunque supiera que muchas de sus acciones eran irreparables. Su gratitud por el milagro, por la niña, por el ángel, era más poderosa que cualquier amenaza o castigo que pudiera haber recibido. Esa tarde, su quebranto fue el inicio, no fue una transformación instantánea. Nadie cambia una vida entera en una hora, pero fue el primer paso de un camino lento y difícil. Una senda de redención que el escorpión, el hombre de hierro, comenzó a transitar. Los meses siguientes trajeron consigo una paz inesperada a nuestra región. No se hizo público el detalle del milagro, por supuesto, ni la fuente de la información, pero algo en el núcleo del poder se había alterado. La violencia entre cárteles disminuyó drásticamente, como si la gratitud de un pecador pudiera, de alguna manera, aplacar las tormentas humanas. No es que se convirtiera en un santo de la noche a la mañana, pero su corazón, tocado por lo divino, encontró una nueva brújula, una que apuntaba a la reparación y a una especie de justicia más elevada. Y esto, por sí mismo, ya era otro milagro. La familia de Sofía, por su parte, ya no fue objeto de burla ni de señalamientos. Los murmullos de desprecio se disiparon, reemplazados por una reverencia silenciosa. La gente los veía con una mezcla de respeto y asombro, sabiendo que en esa casa residía algo sagrado. Los padres de otros niños enfermos, los ancianos con penas en el alma, comenzaban a peregrinar en silencio a la pequeña iglesia de Santa Brígida, no buscando a Sofía directamente, pues siempre protegimos su privacidad, sino buscando la atmósfera de fe y la esperanza que emanaba de su historia. Nuestra pequeña parroquia se convirtió en un faro para aquellos que habían perdido la fe en lo inexplicable, en lo sobrenatural. Y yo, este viejo sacerdote que había dudado, que había temido, que había buscado explicaciones racionales a cada paso, aprendí la lección más importante de mi vida. Dios no siempre habla a través de truenos y visiones espectaculares, de milagros que desafían la vista de todos en una plaza pública. A veces, su milagro más profundo, el que verdaderamente transforma, es un susurro al oído de una niña inocente, una simple instrucción nacida del cielo. Esa instrucción, esa voz angelical, fue capaz no solo de salvar una vida, de devolver un hijo a su padre, sino de redimir un alma endurecida por el pecado. Fue capaz de recordar a un pueblo entero que la fe más sencilla, la que no busca pruebas ni demostraciones, es la que verdaderamente puede mover montañas, la que puede desatar la gracia transformadora de Dios en los corazones más insospechados. Y en el silencio de esa verdad, sentí la paz más profunda que jamás había experimentado.